Casi toda la vida de nuestro planeta depende de los árboles. En las ciudades, los árboles generan oxígeno, absorben dióxido de carbono y retienen los polvos y partículas que se mantienen en el ambiente. Me gusta recorrer la ciudad, observar y dibujar árboles. Los elementos son siempre los mismos: tronco, ramas y hojas. Sin embargo, cada árbol es único y tiene su propia historia que contar. Los árboles cambian la percepción que tenemos de nuestra ciudad, haciéndola mucho más confortable y agradable. Y pensar que todo comienza con algo así de pequeño. No estudié botánica ni ciencias naturales, pero los árboles me hacen sentir bien. Los dibujo e intento germinar alguna de sus especies. María Paula Guettar, licenciada en biodiversidad, me propuso recorrer la ciudad para conocer en profundidad los árboles urbanos. Bueno, contame un poco de este árbol. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, ¿viste cómo se ve la corteza? Que es completamente lisa. La corteza del guayacán se desprende como en placas, como se ve allá, y deja entrever ese veteado color gris, amarillento, que no es característico de esta familia. El guayacán es de la familia de las leguminosas, que da de fruto una chaucha, pero este se parece más al grupo de las mirtáceas, que tienen cortezas lisas y frías. Lo viejo que es este árbol, el tema de las placas, cuando se desprende, esto que se desprende es tejido muerto que cubre y protege el árbol de todo lo que son las temperaturas altas, los microorganismos, los patógenos, y si lo podés tocar, vas a ver que es bien frío. Eso es porque tiene todo el sistema de conducción muy cerquita a la parte más superior, digamos, del tronco. ¿Ves cómo deja filtrar el sol? Este árbol es un árbol que necesita mucha luz solar para crecer. Es un árbol heliófito y tiene hojas compuestas y son muy pequeñitas. Por eso cuando caminamos bajo él no es que da una sombra completa, sino que se filtran los rayos solares. Bueno, es un árbol donde pueden habitar un montón de especies ornitófilas, de aves que arman sus nidos y Ahí estamos escuchando. las estamos escuchando. Y sus flores son muy visitadas por especies entomófilas, que son insectos que buscan el polen para llevarlo a otras flores y poder reproducirlo. Sus frutos, que son muy pesados, caen por la gravedad y se dispersan directamente por la gravedad, son barócoros. Es una especie muy imponente en el bosque. Se la ve completamente establecida, se ubica en lo que es el centro norte de nuestra provincia y en todo lo que es el Gran Chaco argentino, que es una fitoregión muy grande. María Paula me invitó a conocer el Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Allí se conservan diferentes tipos de cortezas, frutos, hojas y semillas que nos permiten conocer las diferentes especies que habitan en nuestras ciudades. Bueno, acá el guayacán se pueden ver bien los anillos. Por lo general se hace ese corte
de esta forma para que se puedan observar bien los anillos. Esta es una especie, bueno, es un ejemplar que es muy chiquito. Si la levantás vas a ver que es una madera muy pesada. Las otras eran más livianas. Esto es porque es muy dura y es muy pesada, sirve para todo lo que es construcciones, construcciones de puentes, pilotes, perdón, de puentes. Las construcciones antiguas suelen tener estas maderas duras que se conservan hasta la actualidad, y eso también lo podemos ver en los frutos. Los frutos que también son una chaucha, pero son una chaucha mucho más chica, está aplanada dorsoventralmente y tiene semillas muy pequeñas. El guayacán también es una leguminosa, y las leguminosas tienen una particularidad que es en sus raíces, tienen asociaciones simbióticas con bacterias. Eso es una particularidad de toda la familia de leguminosas. En toda nuestra provincia tenemos un montón de especies y lo que hace es, las plantas no pueden absorber el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno que está disponible. Entonces hacen una simbiosis, es decir, a cambio de hábitat para las bacterias que forman como unos nódulos que están asociados a las raíces, la planta le da hospedaje y las bacterias lo que hacen es fijar ese nitrógeno atmosférico para poder dejarlo disponible para la especie. Y esto sucede en el ceibo, también sucede en el guayacán. Bueno, acá lo que podemos ver, el guayacán tiene hojas compuestas, es decir, su lámina está partida, por eso vemos todas estas hojitas chiquitas que se salen en los herbarios, son lo que se llama botánicamente como foliolulos. Es decir, son pequeñas hojitas que están divididas en toda la lámina. Gisela Seimandi es licenciada en Biodiversidad y becaria del CONICET. Recorrimos juntas el Paseo de las Tres Culturas de la ciudad de Santa Fe buscando ejemplares de ceibo. Bueno, el ceibo, el árbol que tenemos acá, es un árbol muy importante para nosotros. Primero porque nosotros estamos rodeados del río Paraná y es un árbol muy representativo para el sistema de islas del río Paraná exclusivamente. Y por otro lado porque desde 1942 fue catalogado por decreto nacional como la flor nacional de nuestro país. ¿Y cuáles son sus características principales? Bueno, lo primero para reconocer el ceibo es que es un árbol muy tortuoso, tiene ramificaciones, no son lineales, sino que van para todos lados. La corteza tiene longitudes, cortes longitudinales bastante pronunciados, como podés ver acá. Y bueno, y otra cuestión es la flor, que seguramente la debes conocer, que tiene un color muy llamativo, es un rojo carmín. Pertenece a la familia de las leguminosas, que es una familia botánica muy importante para nosotros, que la conocida, la mayoría tiene árboles, frutos de legumbres, que todos lo conocemos, que es lo que consumimos. Pero bueno, lo más importante de esta es la flor, que también es muy importante porque es melífera, por el color que atrae mucho a los polinizadores. Y tiene una morfología bastante particular porque tiene diferentes partes que están como hundidas dentro de la flor, entonces no las podemos ver, que son particulares de las leguminosas. El ceibo tiene muchos usos medicinales en la corteza. La corteza tiene propiedades astringentes y antiasmáticas y la hoja tiene un compuesto particular que se llama eritrina, es un alcaloide, que eritrina también viene del nombre científico del ceibo, que el ceibo se llama Erythrina quisquagalli científicamente. Este compuesto le da propiedades sedativas también a este árbol. Y otra cuestión, que las flores, con ese tinte rojo que tienen, si nosotros la ponemos en agua y las maceramos, nos dan un tinte rojo, que podemos utilizarlo para hacer pintura, o para tener lana, telas o lo que sea. ¿Y sus hojas tienen alguna particularidad? ¿Su copa? La copa, bueno, es difícil determinar una forma, por esto que hablábamos al principio, que es muy tortuoso. Generalmente se habla de una copa tipo circular,
Eso también hace que te brinde mucha sombra este árbol. Y las hojas, es una hoja típica de la familia que les comentaba, que es la leguminosa. Son hojas que se llaman trifoliadas. Tri es de 3, foliada de foliolo, de hoja, porque la hoja está compuesta por 3 foliolos. Es muy fácil de determinar. Bueno, acá tenemos algunas semillas. Si podés verlas, son súper duras, ¿ves? Sí. Y tienen un tamaño considerable. Por esto es que muchas veces necesitan escarificarlas, es decir, rasparlas contra una lija para que puedan germinar más rápido. Ahí adentro podemos ver dentro de la semilla que tiene el embrión. ¿Ves acá? El embrión es la parte viva y lo que está alrededor, que es esto, es lo que nutre el embrión para que pueda germinar, para que pueda crecer. Entonces, para romper esa cubierta dura, lo que se hace es rasparla, así el agua llega más rápido y los nutrientes llegan más rápido para que esa semilla pueda germinar. ¿Es bien característico de esta familia ese tipo de germinación? Es característico de las leguminosas tener semillas duras. El ceibo es una leguminosa y fíjate, este es el fruto. Es una chaucha que también es característico de las leguminosas. Todas las leguminosas tienen chaucha. Eso va cambiando su tamaño, si tiene constricciones, va cambiando dependiendo de la especie. Pero bueno, el ceibo tiene una chaucha que llega a medir hasta 20-25 centímetros de largo y tiene muchas semillas duras que se abren estando en el árbol, es decir, son dehiscentes, y lo que se puede hacer es tomarlas, y es una especie que germina bastante rápido, porque es una especie nuestra, adaptada a nuestros climas. ¿Esta, por ejemplo, es una réplica de una chaucha? Son modelos anatómicos. Se usaban antes para estudiar sobre todo las plantas cuando no las tenías, y se usaba más que nada en las escuelas. Por eso se encuentran también en los museos. Nos permite ver de forma bien grande y con todas sus características ahí, por ejemplo, te muestra cómo se abre ese tipo de fruto. Las chauchas se abren siempre en una línea, y nos muestra dentro las semillas. Esa es la típica chaucha que tienen las leguminosas como el ceibo. ¿Y la corteza cómo es? Después, bueno, acá en el museo podemos encontrar, si la levantás vas a ver que es una corteza liviana, y fíjate que alrededor tenemos ese reborde que es bastante disparejo, que lo que hace es cubrir el árbol, lo cubre como una especie de ropa. Es decir, es un tejido muerto. Todo lo que ves adentro es el tejido vivo, que lo que va haciendo es, a medida que van creciendo esas células, va empujando el tejido muerto hacia la periferia. Entonces eso lo que le sirve al árbol es como de cobertura, lo cubre contra el viento, contra la radiación ultravioleta, contra los patógenos. O sea, es una especie de ropa que tiene el árbol. Una forma de conservar nosotros, si queremos tener una colección para estudiarlas o de la forma que sea, es, por ejemplo, el herbario. El herbario es una forma bastante sencilla de conservar. Lo que hacemos es, tomamos partes de la planta, necesitamos hojas, parte de una ramita para ver cómo eran los peciolos y demás estructuras, y por supuesto necesitamos la flor y el fruto. Podemos no llegar a tener alguna de esas cosas porque muchas veces no la vamos a encontrar en flor y en fruto al mismo tiempo, pero podemos igual a veces llegar a identificar la planta. ¿Sabes por qué se llama palo borracho? Bueno, se llama palo borracho, como verás, es bastante panzón y su tronco tiene forma de botella, entonces alude a la forma,
pero en realidad la forma del tronco lo que nos dice es que está acumulando agua. Lo usa para acumular agua en épocas de sequía. Esto se ve muy distinto en lo que es la zona de Misiones, que es donde habita también. Ellos tienen muchas precipitaciones anuales, así que no necesita acumular agua y por ese motivo son como flacos y esbeltos. Pero acá en esta zona los vemos siempre como más panzones. Es algo característico de los palo borracho. ¿Y qué otra característica tiene? Bueno, ¿Las espinas? Sí, eso es una característica que es inconfundible. En realidad, técnicamente son aguijones. Tienen la misma función, la usan de defensa, pero la diferencia que hay entre un aguijón y una espina es que la espina está conectada al tejido interno. En cambio los aguijones no están conectados, entonces por ese motivo los chicos van y se los sacan y no le hacen daño al árbol. Palos borrachos tenemos dos, son casi exactamente iguales, pero los podemos diferenciar a través de las flores. Son dos especies distintas. Estamos acá frente a un palo borracho blanco, que las flores son más cremosas o amarillentas, y también tenemos otro que es el palo borracho rosado. Son dos especies distintas, pero bueno, lo que los diferencia es el color de la flor. ¿Y cuándo florecen? ¿Cómo son esas características? Bueno, el tema de la floración es bastante cambiante, pero más o menos primavera-verano tenemos flores y a esta altura ya tenemos lo que va quedando de las flores. Por ese motivo, como hace frío, ya va perdiendo las flores. ¿Y los frutos? Bueno, los frutos tienen algo característico, técnicamente se llaman cápsulas, son muy abultados. Tienen en su interior una especie de algodón, que es una fibra que recubre todo lo que son las semillas, y eso cuando estos frutos son dehiscentes, quiere decir que cuando se abren estando en el árbol, una vez maduros, y lo que hacen es dispersar las semillas gracias al viento. Entonces todas esas fibras vegetales que tienen forma de algodón cubren las semillas y con eso se mueven a través del viento. Y de esa forma se dispersan para poder crecer naturalmente. ¿Son fáciles de germinar? Estos tienen las cubiertas bastante duras también, por lo tanto si uno quiere intervenir para acelerar ese proceso, lo que tiene que hacer es escarificarlo. Para escarificarlo hay distintas formas de hacerlo, se puede hacer de manera química, a través de algún ácido o agua caliente, por ejemplo, o se puede hacer a través de un escarificado mecánico, que es raspándolo, limándolo con una lija. Como en el caso del Guayacán. Como el caso del Guayacán, exactamente. Y de esa forma se rompe esa cobertura y lo que logramos es poder acceder al embrión mucho más rápido, que tome agua más rápido y de esa forma se acelera el proceso de germinación. ¿Y qué usos tiene este árbol? Bueno, usos, la madera es una madera muy blanda. El problema que tiene es que no se lo puede usar a la intemperie, pero sí antiguamente se lo usaba por la forma más que nada, como canoas. También no es muy bonito, pero se usaba para hacer ataúdes. Y respecto a lo que son los frutos, ese algodón que te contaba lo utilizan mucho las aves para hacer los nidos y también se utiliza, por ejemplo, para rellenar lo que son almohadones. Los pueblos, digamos, originarios hacen uso de esa fibra, digamos. ¿Y algún uso medicinal tiene? Tiene usos medicinales, lo que son los aguijones se los saca y se hacen decocción. Es antiasmático y sirve también para los riñones y para los dolores de cintura. Y bueno, todo lo que es la etnobotánica, se encuentran muchos usos en todos los órganos de la planta. Esta especie es caducifolia, es decir, pierde sus hojas, pero nosotros nunca vemos un palo borracho completamente desprovisto de hojas. Es porque constantemente pierde sus hojas, pero a su vez va formando otras, y esas hojas son muy características porque son hojas compuestas
y tienen varios folíolos, es decir, tienen entre 5 y 7, nosotros lo vemos de arriba, parecen como dedos, y eso lo vemos como muy característico, además de lo que son los aguijones. Acá los chicos tienen conservado el algodón, el típico algodón que nos ensucia toda la vereda, que es lo que envuelve la semilla y hace que pueda volar con el viento, y de esa forma hay 3 formas de dispersión que son como las clásicas. Una de ellas es por medio acuático, que por lo general está asociado más a especies que tienen frutos con cubierta corchosa. Después hay otros que están asociados a los animales, ya sea por medio interno, es decir, las aves que se comen esos frutos y con ellos se comen la semilla. Dentro del estómago de las aves se hace la escarificación, esa que hacen muchas veces en los viveros, y eso ayuda a que la semilla germine más rápidamente. Las aves se la llevan lejos de la planta madre, y también mediante el pelo de los animales, que muchas veces pasan, se les pega en el pelo o en el cuero, y al echarse lo llevan más lejos de la planta madre. Y bueno, y el palo borracho tiene un medio por el viento, digamos, se dispersan por el viento justamente porque son muy livianas y tienen todo ese algodón que los acompaña a dispersarse. Acá tenemos el fruto. Está cortado a la mitad y es un fruto que si lo conservamos de manera seca, digamos, si esperamos que eso se seque y lo guardamos o en bolsas de cartón o en bolsas Ziploc, termina abriéndose. Entonces, por ese motivo en el museo se conserva en inmersión. Y las cortezas estuve viendo que son mucho más livianitas que otras. Estas son muy livianitas. Fíjate que alrededor se pueden ver esos aguijones que lo vimos en el árbol vivo, y tienen todas esas cicatrices que van dejando al momento de sacarla. Bueno, acá se ve un poquito mejor el tema de los anillos, sobre todo en este. Fíjate que tienen lo que se ve en el medio, es la médula, y después a partir de ahí empiezan a crecer los anillos. En este en particular vas a ver que de este lado están como más cerquita los anillos. Yo la otra vez te contaba que esos anillos, dependiendo de cómo la pasó el árbol en ese momento, si no tuvo estrés, si tuvo suficiente agua, si las condiciones climáticas fueron buenas, esos anillos son más anchos. Entonces son años en que los árboles la pasaron mejor. Y acá lo que vemos es que están un poquito más apiladitos y es desigual a lo que vemos de este lado. Eso se debe a que es probable que haya crecido de costado, entonces no haya tenido lugar de poder hacer anillos completamente simétricos, claro. Pero de este lado vemos que son anchos, así que podemos ver que este árbol la pasó bien a lo largo de su vida. Lo que podés ver alrededor son los pétalos. Esos pétalos, como están bien representados acá, tienen lo que se llama guías de néctar. Los pétalos a las flores les sirven exclusivamente para atraer polinizadores. No es algo fértil para las flores, sino que es como un hermoso vestido que hace que los polinizadores se acerquen. Después en el centro tenemos lo que son los órganos sexuales. Tenemos en la flor del palo borracho, tenemos órganos sexuales femeninos y masculinos. Lo que vos ves alrededor son los órganos sexuales masculinos, se llaman estambres. El estambre tiene un filamento que se ve como un palito y en la punta se ve lo que se llaman anteras, que son unas bolsitas que tienen polen, que es lo que vienen a buscar los polinizadores para llevarlo a otras flores. Y en el centro lo que vemos es el órgano sexual femenino, que es
lugar donde se posan, donde vienen a traer el polen, y recorre todo un conducto hasta llegar al fondo, que es donde está el ovario. Ahí atrás está el ovario, que es donde llega el polen y ocurre la fecundación. Una vez que sucede eso, lo que hace la flor es, ya está polinizada, ya se fertilizó, entonces pierde todo lo que es esa estructura accesoria, ya no tiene utilidad y empieza a engordar esa parte, es como que se embaraza, entonces empieza a engordar y de esa forma se forma lo que es el fruto. Los árboles son uno de los grandes símbolos culturales de la humanidad. Gustavo Fabián Escarpa, doctor en ciencias biológicas y especialista en etnología y antropología, me cuenta alguna de sus historias. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Hola Selene, sabes que estuve averiguando sobre lo que vos me estabas preguntando, el tema de las leyendas, y nosotros como etnobotánicos nos ocupamos más de esas narrativas del punto de vista de sistema de creencias, más leyendas más de los folclorólogos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la etnoliteratura. Nosotros al estudiar las significaciones de las plantas para un grupo cultural determinado, lo que analicemos, digamos, en cuanto a lo que se parece a leyendas, los sistemas de creencias vinculados a las plantas, ¿no? Por ejemplo, varias narrativas relativas al palo borracho, que es para los chorotes, por lo menos, del grupo Mataco-Mataguayo, una especie de árbol de la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de él surgen las aguas del Pilcomayo, surgen los peces, que ellos, de los cuales se sustentan, ¿no? Del río Pilcomayo. Bueno, la narrativa era que ellos en los tiempos míticos primordiales iban a buscar agua. En realidad el demiurgo es el que les enseña a utilizar las aguas. Las aguas estaban comprendidas todas adentro del palo borracho. Habría que ir y tomar una tapa, abrirlo, extraer el agua, y luego habría que tener especial cuidado en cerrarlo. El zorro o Quishuel, ahora no me acuerdo bien, creo que es Quishuel o zorro, después me quedé pensando, en realidad es un trickster, ¿no? O sea, un burlador burlado, el que no hace lo que tiene que hacer. No tapa después el palo borracho después de haber extraído el agua, y las aguas empiezan a desbordarse, creando el río Pilcomayo tal cual lo conocemos ahora, y los peces también, que estaban todos incluidos en ese palo borracho como un receptáculo de vida, ¿no es cierto? Total, aguas, alimentos, etc. Bueno, eso es una de las narrativas, que en realidad es una alegoría de qué sucede, los cataclismos, que suceden por no obedecer las órdenes, ¿no? del miurgo, del hacedor, del que brinda los bienes culturales a la etnia. Los árboles son seres que habitan el planeta para darnos vida. Cuidar los que existen y plantar nuevos es un excelente aporte.